¿Cómo están? Para nuestro análisis de hoy tenemos una verdadera joya, ¿eh? Un portal al pasado. Una ventana, sin dudas. Es una revista del año 1939, dedicada a la radio, las canciones y el folclore, llamada Vida Argentina. Sí. Tengo acá la edición número 45 del jueves 11 de mayo de 1939. Y solo con abrirla ya te transporta. Se siente el peso de la historia. La diagramación es increíblemente densa. Está llena de texto, con esas fotografías en blanco y negro que tienen tanta personalidad y publicidades que son un retrato perfecto de su tiempo. Es un documento fascinante. Y para que nos ubiquemos, el equipo detrás de la publicación estaba compuesto por Melesio como director, Leopoldo Ariel como jefe de redacción y un tal Simón Beguiel. Un nombre que va a reaparecer. Exacto, como jefe de radio. Estamos a fines de la década del 30, con el mundo a punto de estallar, y en Argentina, bueno, la radio era el centro absoluto del universo cultural. Totalmente. Esta revista no es solo sobre canciones, es una radiografía de las preocupaciones de la época. Justamente. Y esa es nuestra misión hoy. Vamos a sumergirnos en estas páginas no solo para entender cómo era ese mundo, sino para ver cuántos de esos debates, de esos miedos y aspiraciones siguen resonando, casi como un eco, en nuestro presente. A ver qué encontramos. Dale, empecemos por lo más obvio, el poder de la radio. En 1939 no había competencia. Ninguna. Era el medio de comunicación masiva por excelencia, el lugar donde todos se encontraban. Y esta revista lo deja clarísimo. Clarísimo. Hay una sección dedicada casi por completo a LS6, Radio del Pueblo, que al parecer era una de las grandes. Destacan a sus directivos y me encanta cómo los describen. A Ricardo Bernotti, hijo, lo llaman un director dinámico que todos conocemos, con esa familiaridad de las estrellas de la época. Claro. Pero el foco principal está en su esposa. Ahí está el punto clave. Josefina Clavelli de Bernotti, a quien llamaban Pepita. Pepita. La revista no la presenta como la esposa del director, sino como la propietaria, la mujer que supo llevar la emisora a una altura envidiable. Es que la centralidad de la radio era absoluta. Moldeaba el gusto popular, la política, la opinión pública. Era el Google, el Netflix y el Twitter de la época, todo en uno. Es una buena analogía. Hoy pensamos en el poder de los algoritmos de TikTok o de las grandes plataformas para definir qué vemos o escuchamos. Pero en ese entonces, todo ese poder estaba concentrado en unas pocas emisoras. Si no sonabas en Radio del Pueblo, prácticamente no existieras. Y la influencia era directa, no estaba mediada por un algoritmo personalizado. Era una cultura de masas en el sentido más puro. Millones de personas escuchando lo mismo al mismo tiempo. Hoy, esa experiencia compartida es mucho más rara. El poder mediático actual está más fragmentado, pero a la vez es más personal y por lo tanto, quizás, más invasivo. Claro. ¿Qué tiene más poder? ¿Una emisora que le habla a 1 millón de personas a la vez o un algoritmo que le susurra a 1 millón de personas por separado? Es la gran pregunta. Una pregunta que nos lleva directo al siguiente tema que encontré, que demuestra el peso que tenía la opinión pública y sobre todo el rumor. La revista aborda un tema muy sensible, la muerte de un ídolo, el actor José Gola. Y el titular es de una contundencia increíble. A ver, dice en mayúsculas, falsos en sus fundamentos. Es una idea brutal. Ciertos rumores que corren. Es casi un grito. ¡Qué fuerte! El artículo critica duramente a los que, según ellos, quisieron transformar la tragedia en un asunto sensacionalista con visos de misterio. Le da con todo al amarillismo. Claro, porque en un mundo sin la inmediatez de Internet, el rumor tenía días, semanas para crecer. Para deformarse. Exacto. Hoy una fake news nace y se desmiente, o no, en cuestión de horas. En esa época un rumor podía instalarse y convertirse en una verdad popular. ¿Qué decía el artículo para desmentirlo? Bueno, recurre al argumento de autoridad. Defiende que la muerte fue por causas naturales, una peritonitis, y para eso cita a eminencias médicas del momento, como el doctor Moscón y el cirujano Finocchieto. Usa a los expertos como escudo. Tal cual, para desmentir los rumores confusos e incluso cita algunos, como que Gola no murió de la operación, su peritonitis era mentira.
Es un manual de cómo combatir una fake news, versión 1939. Es increíble. Y la nota termina con una llamada de atención para los amigos de juzgar todo en forma de sensacionalismo. Sí, Si cambias rumores por tweets o posteos virales, el artículo podría publicarse mañana mismo. totalmente. La tecnología cambió, la velocidad cambió, pero la tensión entre el periodismo serio y la tentación del escándalo, Para generar clics. o para vender más revistas en este caso, Parece ser exactamente la misma. Y me pregunto si hemos mejorado en algo. es una buena pregunta. Hoy tenemos acceso a más información, pero también a más desinformación. Las redes sociales pueden ser brutales con el dolor ajeno. Quizás la única diferencia es que ahora el sensacionalismo no lo hacen solo algunos medios. Claro, cualquiera con un celular puede participar de la carnicería. Se democratizó el rumor. Y esta tensión entre la integridad y el espectáculo no se quedaba solo en las noticias trágicas. La revista muestra que el mismo debate se vivía en la otra gran industria, El cine. el cine. Sí, hay una sección que se llama Problemas de nuestro cine, firmada por un colaborador, Locio Guasa. Y es una queja que suena muy, pero muy actual. ¿Qué dice? Se lamenta de que la industria del cine nacional se ve afectada por la obsesión, el afán de lucro y el bien pecuniario. Básicamente se queja de que solo importa la plata. La eterna dicotomía, la lucha entre el arte y el negocio que es, el problema fundacional de toda industria cultural, Tal cual. para convertirlo en un simple pasatiempo. Hoy la queja es casi idéntica, pero dirigida a las plataformas de streaming. Claro. Escuchas a directores y guionistas decir que las plataformas solo quieren producir lo que funcione con el algoritmo, que sea fácil de maratonear, que siga una fórmula probada. La queja de Locio Guasa de 1939 sobre el afán del lucro es la misma que la de un cineasta de hoy sobre la tiranía del algoritmo. Exacto, y es un dilema que se complejizó con la globalización. En el 39, la lucha era por construir un cine con identidad nacional frente a un modelo de negocio local. Hoy, un director argentino no solo compite con productoras locales, tiene que hacer que su proyecto sea atractivo para un ejecutivo en Los Ángeles o en Estocolmo. Cuya decisión se basa en datos de consumo de 190 países. Lo cual, por un lado, abre puertas increíbles, pero por otro puede llevar a una homogeneización de los contenidos. A hacer un producto que le guste a todo el mundo, pero que quizás no represente profundamente a nadie. El bien pecuniario del que hablaba Guasa ahora es global. Y ese miedo a la influencia externa, a perder la identidad, es otro de los grandes temas que atraviesa la revista. Sí, de hecho, hay un editorial que me llamó muchísimo la atención por lo directo y polémico que es. A ver, ¿cuál? Está firmado por S. Beguel, el jefe de radio que mencionamos. Se titula Las horas extranjeras, y es una advertencia, casi una denuncia, sobre un peligro que él percibe en la radio. Ajá. Critica a ciertas audiciones que estaban dedicadas a las colectividades de inmigrantes en Argentina. Un tema delicado. ¿Qué es lo que le preocupaba? Le preocupaba que usaran el micrófono como un vehículo para vertir sus opiniones no siempre de acuerdo con nuestra idiosincrasia. Es una frase tremenda. Tremenda. Y la acusación es muy grave para la época. Afirma que estas transmisiones van contra los principios consagrados por la Constitución y las costumbres, aprovechando la libertad de expresión del país. ¡Wow! Es fuerte. Pensemos en el contexto. 1939. Europa estaba en plena ebullición de fascismo, nazismo, comunismo. Claro, las tensiones eran máximas. Las colectividades europeas en Argentina, la italiana, la alemana, la española, estaban atravesadas por esos conflictos. Lo que Beguel está diciendo, sin decirlo explícitamente, es que teme que la radio se use para hacer propaganda ideológica. Exactamente, propaganda extranjera en suelo argentino. Es un llamado a proteger la idiosincrasia nacional frente a discursos foráneos. Y de nuevo, hagamos el paralelo. ¿Cómo se manifiesta hoy ese temor? Ya no son las radios de colectividades. No. Hoy el debate sobre la influencia de cadenas de noticias internacionales, los algoritmos de redes sociales chinas o estadounidenses. O las campañas de desinformación operadas desde otros países. El miedo a la guerra cultural o a la influencia ideológica extranjera sigue intacto. Cambiaron los vehículos, pero la preocupación por proteger una supuesta identidad nacional es una constante. Hoy se habla de regular las plataformas, de proteger la soberanía digital. Es el mismo debate de las horas extranjeras, pero con otra tecnología.
Pero bueno, no todo en la revista es conflicto y preocupación. Hay una figura que, como mencionaste al principio, la publicación destaca de una manera que es realmente sorprendente. Muy progresista para la época. Diría que sí. Volvemos a Josefina Clavelli de Bernotti, Pepita. El artículo sobre ella tiene un título increíble. Figura de relieve en nuestra radiodifusión. Figura de relieve, ¿sí? Y la describen de una forma que rompe con todos los estereotipos de la mujer en 1939. Dicen que su figura es como un hachazo que cortara los conceptos preestablecidos sobre la función de la mujer. Un hachazo. La imagen es potentísima. Y no es una exageración del periodista. Insisten en que ella es la propietaria de Radio del Pueblo y que mantiene las riendas de la casa con mano férrea. No es una figura decorativa. Para nada. Ni la heredera que solo pone el nombre. El artículo subraya su gestión directa, su poder, y dice que llevó la emisora al éxito en medio de muchas contrariedades. La presentan como una capitana de industria. Considerando el año 1939, donde el rol de la mujer estaba mayormente relegado al ámbito doméstico. Claro, tener a una mujer al mando de una industria tan influyente y masculina como la radiodifusión era, como mínimo, revolucionario. Ahora, la pregunta es, ¿era un caso aislado? ¿Una excepción que confirma la regla? ¿O un signo de un cambio real que se estaba gestando? Probablemente una mezcla de ambas. Seguramente era una anomalía, quizás facilitada por ser un negocio familiar. Pero lo realmente significativo es que la revista eligiera celebrarla de esa manera. No la escondieron. No la minimizaron. Al contrario, la pusieron en un pedestal como un ejemplo de liderazgo y modernidad. Eso sí es un reflejo de que algo estaba cambiando. Claro. Y si lo traemos a hoy, el camino recorrido es enorme, pero las barreras persisten. Lamentablemente sí. Seguimos hablando de la falta de mujeres en los directorios de las grandes empresas de medios, del techo de cristal. La mano férrea de Pepita en 1939 sigue siendo una inspiración. Nos recuerde que la lucha por esos espacios de poder viene de muy lejos y todavía no terminó. Absolutamente. Y para terminar este viaje, vamos a la parte que quizás nos conecta de la forma más directa y pintoresca con la gente de esa época. La publicidad. Mi sección favorita. Es una ventana a los deseos, las aspiraciones. Las pequeñas soluciones de la vida cotidiana, de 1939. Exacto. Y hay algunas que son imperdibles. Por ejemplo esta. El profesor Domingo Gaeta te ofrece aprender a bailar tango, foxtrot y otros ritmos. Por correspondencia. ¿Cómo funcionaba eso? Es genial. Tenías que enviar $1 en efectivo o en estampillas a una dirección en la calle Medrano. $1. Y a cambio, te mandaban la lección con ilustraciones y fotografías en un sobre cerrado y sin membrete, para mantener la discreción, supongo. Aprender a bailar tango por correo. Es maravilloso. Y al lado de ese, seguro que hay alguno de belleza con promesas milagrosas. Obviamente. Está el anuncio de la cera Ritz de los laboratorios Ritz que prometía eliminar, atención a la lista, pecas, barritos, arrugas, paspaduras o quemaduras del sol. Todo en uno. Un producto mágico que lo curaba todo. Lo que revelan estos dos anuncios es un modelo de consumo basado en algo que hoy escasea, la confianza directa. Sí. Confiabas en la palabra impresa de la revista, mandabas tu peso por correo con la esperanza de recibir tu lección, confiabas en que la cera Ritz iba a funcionar. Era una relación muy distinta. Totalmente distinta. Hoy el marketing digital no se basa en la confianza, se basa en los datos. No te pide que confíes. Te analiza. Te persigue por internet con esas zapatillas que buscaste una vez. La cera Ritz le hablaba a un deseo universal y masivo. El anuncio de hoy le habla a mi historial de búsqueda, a mis miedos. Es un cambio radical. Hemos pasado de un marketing de la promesa a un marketing de la predicción. Buena definición. El profesor Gaeta te prometía que ibas a aprender. El algoritmo de Instagram sabe que estuviste viendo videos de baile y te ofrece un curso. Perdimos esa ingenuidad quizás y la cambiamos por una eficiencia. Un poco escalofriante. Al recorrer esta revista de 1939, de punta a punta, me queda una sensación muy particular. Por un lado, es un mundo ajeno. Las tecnologías, los artistas, la moda. Todo cambió drásticamente. Pero por otro,
las tensiones de fondo, los grandes debates, siguen acá, casi intactos. ¿Es así? El debate entre la verdad y el rumor en las noticias, la lucha entre el arte y el comercio en la cultura, El miedo a la influencia extranjera y la defensa de la identidad local. la pelea por la equidad y el reconocimiento y los espacios de poder. Los temas son los mismos. Quizás los archivos como este no nos muestran tanto un pasado lejano. Sino que actúan como un espejo. Exacto, un espejo que nos devuelve la pregunta más incómoda de todas. Si los problemas fundamentales son los mismos, ¿cuánto hemos cambiado realmente en lo esencial? Nos hace pensar si de verdad progresamos o si solo estamos corriendo en la misma rueda, pero con zapatillas más modernas. ¿Qué debate de hoy será visto como algo pintoresco, pero extrañamente familiar, en una publicación del año 2100? Una pregunta para seguir reflexionando. Recorrer estas páginas nos recuerda que la historia no es solo una línea recta de progreso, sino un ciclo de desafíos recurrentes que cada generación enfrenta con las herramientas que tiene. Si desean explorar por cuenta propia documentos y el caudal de información que se atesora, visiten Mágicas Ruinas, mágicasruinas.ar, en línea desde 2003. También búsquenos en Facebook, donde diariamente publicamos crónicas del siglo pasado. Suscríbanse y activen las notificaciones. Seguiremos explorando juntos otros archivos.